El sistema de juego 6-2 es un sistema de juego altamente ofensivo, donde existen 6 posibles remachadores y 2 levantadores especializados. El levantador que va a armar la jugada siempre se va a encontrar en la línea zaguera. La diferencia entre el sistema de juego 4-2 es que en este sistema existen 4 posibles remachadores y 2 levantadores, que se va a ubicar siempre en la línea delantera entre el 2 y el 3. Como había dicho anteriormente, en el juego 6-2, el levantador siempre se va a encontrar en la línea zaguera y tiene que penetrar a la zona de ataque entre la posición 2 y 3. La debilidad de este sistema de juego es que es muy especializado y no se recomienda en niños menores de 12 años. Las posiciones reglamentarias dentro de la cancha de voleibol. En la cancha se divide en 6 posiciones y los jugadores se van a ubicar de manera antihoraria, por lo que la posición número 1 vamos a ubicarla aquí. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esas son las posiciones que se deben ocupar dentro del voleibol, siendo la posición número 1 donde siempre se va a ejecutar el saque. Los jugadores deben ubicarse en la cancha en 6 posiciones distintas, las cuales serán enumeradas de manera antihoraria. De esta forma, tenemos al jugador en posición 1, a otro jugador en posición 2, en posición 3, en posición 4, en posición 5 y en posición 6. Ahora yo les voy a explicar el concepto de rotación reglamentaria. La rotación reglamentaria se produce al momento de ganar el punto y recuperar el saque. Esto es en rotación horaria. Por ejemplo, el 1 pasa al 6, el 6 al 5, el 5 al 4 y así con los demás jugadores. Después de haber efectuado la rotación, el jugador que se encuentra en la posición 1 es el encargado de realizar el saque. Los jugadores de voleibol ubicados en las posiciones reglamentarias, con los números 1, 2, 3, 4, 5 y 6, al momento de volver a realizar un saque, los jugadores deberán rotar de esta manera, de forma horaria. El jugador 1 se ubicará en la posición número 6, el jugador 6 en la posición 5, el jugador 5 en la posición 4, el jugador 4 en la posición 3, el jugador 3 en la posición 2 y el jugador 2 en la posición 1. Ubicados ya los jugadores, al momento de iniciar el siguiente punto, volverán a tomar cada uno el número correspondiente a la posición en la cual están ubicados, siendo el jugador número 1 el responsable de realizar el saque, desplazándose fuera de la cancha de voleibol, por detrás de la línea de fondo. En el sistema de juego 6-2 existen 3 roles. El primero es el levantador, que es el encargado de armar la jugada, por lo tanto debe tener un buen golpe de dedos y debe ser el segundo toque dentro del juego. El central es el encargado de bloquear y el punta es el encargado de recepcionar y atacar. Para identificar estos roles y poder ubicarlos en la cancha, debemos saber qué son las posiciones cruzadas. Las posiciones cruzadas serán siempre 1, 4, 2, 5, 3 y 6, marcadas en este dibujo con los colores celeste, negro y rojo. Podemos ver que 1 está cruzado con 4, 2 está cruzado con 5, 3 está cruzado con 6. En el sistema de juego 6-2 siempre tendremos 3 roles. Dos jugadores de cada equipo mantendrán uno de esos roles. Es decir, tendremos 2 jugadores que serán levantadores, 2 jugadores que serán punta, 2 jugadores que serán centrales. El levantador siempre será el encargado de realizar el segundo toque y será el encargado de armar la jugada. Por ende, deberá tener un muy buen golpe de dedos. Los jugadores punta serán los encargados de realizar el ataque y la recepción. Por ende, deberán ser muy buenos en el golpe de antebrazos y en el remache.
y los jugadores central serán los encargados de bloquear el ataque del equipo rival. Para mantener una formación inicial equilibrada, deberemos colocar a un jugador de cada rol en cada una de las dos líneas que tiene la cancha, es decir, en la línea zaguera y en la línea delantera. Para ello, ubicaremos a un jugador levantador, en este caso, en la posición 1, un jugador punta en la posición 2, un jugador central en la posición 3, un levantador en la posición 4, un punta en la posición 5 y el último jugador, un central, en la posición 6. Para así asegurarnos de que en cada una de las rotaciones siempre mantengamos a un jugador de cada rol en ambas líneas de la cancha. Además, en el sistema de juego 6-2, para mantener una formación inicial equilibrada, el levantador siempre deberá seguir de manera horaria al central. Esto para poder facilitar las funciones del levantador en una formación específica que ya veremos más adelante en el video. El enroque es una situación que se realiza para poder facilitar la fusión de los jugadores de cada rol. Los jugadores de cada rol son los levantadores, los punta y los centrales, ubicados en esta cancha diferenciados de esta forma, en el cual los jugadores zagueros tienen un punto a su costado. Cuando tenemos al levantador zaguero en posición 1, el enroque se realizará de esta forma. El punta se desplaza hacia la izquierda, tomando la posición 4, y el levantador hacia la derecha, ubicándose en la posición 2. Cuando tenemos al levantador ubicado en la posición 6, los jugadores realizarán el enroque de esta forma. Todos los jugadores se moverán, excepto el punta zaguero, que se mantiene en su posición, terminando los jugadores ubicados de esta forma. Cuando el levantador zaguero se encuentra en posición 5, los jugadores se desplazarán de esta manera. El levantador delantero se mantiene en su posición y los demás jugadores se desplazan para poder terminar finalizando de esta manera. Siempre los jugadores punta se mantendrán al lado izquierdo de la cancha, los jugadores centrales al medio y los levantadores a la derecha. Esta situación es para facilitar la función de cada uno de ellos. La función del central será la de... Ahora vamos a explicar la formación de recepción en media luna en el sistema de juego 6-2. Para efectos didácticos hemos designado a los jugadores zagueros y delanteros de esta manera, en la cual los jugadores zagueros se encuentran con un punto a sus costados y los delanteros no lo tienen. Ya tenemos a los jugadores levantadores en sus posiciones cruzadas y los centrales también, los puntas. Vamos a comenzar viendo la formación de recepción con el jugador levantador zaguero en posición 1. Ya, cuando tenemos al jugador zaguero levantador en posición 1, para poder realizar una formación de recepción en media luna, debemos mover a los jugadores de esta forma. El jugador punta realizará esta posición, el punta delantero, el central zaguero se moverá a esta posición, el punta zaguero a esta posición, el central se apegará a la red porque no participa de la jugada, el levantador delantero baja hasta esta posición y nuestro levantador zaguero se moverá hasta esta posición con la finalidad de no participar de la recepción y posteriormente, al momento de la recepción, moverse hasta la posición 2-3, penetrando para realizar el segundo toque. Cuando el levantador zaguero se encuentra en posición 1 y el equipo rival realizará un saque, los jugadores deberán ubicarse de esta forma, manteniendo las precauciones para no cometer una falta de posición. El levantador zaguero y el central delantero no participarán de la recepción del saque, siendo los demás jugadores los que recibirán.
y realizarán el primer toque. Luego de esto, el levantador zaguero se desplazará hacia la posición 2-3 para realizar el segundo toque y armar la jugada a los jugadores delanteros que prepararán ataque. Ahora veremos la formación de recepción en media luna en el sistema 6-2, ubicando al levantador zaguero en posición 6. Para esto debemos ubicar al central delantero en esta posición, al punta delantero en esta posición, el levantador delantero se desplazará de esta forma, el levantador zaguero se acercará lo más posible hacia la posición en la cual deberá levantar después, la posición 2-3, el central zaguero se formará acá y el punta zaguero se formará de esta manera. Ahí tendremos a estos 4 jugadores realizando la media luna y a los 2 levantadores más cercanos a la red esperando la posición para poder realizar la penetración del levantador zaguero a la posición 2-3. En la formación de recepción en media luna, cuando el levantador zaguero se encuentra en posición 6, el levantador delantero y el levantador zaguero deberán acercarse a la red, cuidando de no cometer una falta de posición. Esto para poder facilitar el desplazamiento del levantador zaguero, que será el encargado de realizar la armada de la jugada en la posición 2-3. Los demás jugadores se desplazan para formar la media luna y recibir el saque. El levantador zaguero y el levantador delantero no participan de la recepción del saque. Los demás jugadores realizan el primer toque. Al momento de realizar el primer toque, el levantador zaguero se desplaza hacia la posición 2-3 para armar la jugada y los demás jugadores preparan ataque. En la formación de recepción en media luna, en el sistema 6-2, cuando tenemos al levantador zaguero ubicado en la posición 5, debemos realizar estas modificaciones para poder generar el menor desplazamiento desde su posición del levantador zaguero hacia la posición 2-3, en la cual deberá ir a realizar el segundo toque para armar la jugada. En esta posición es donde se justifica que el levantador siga a un central y no a un punta. ¿Por qué? Porque como veremos ahora, el punta ya sabemos que es el jugador que es especialista en recepción. Entonces él deberá bajar a realizar la media luna para, junto con el otro punta, el punta zaguero, realizar la media luna y recibir el saque del equipo rival. El levantador delantero se ubicará acá, nuestro central delantero se desplazará lo más alejado para no entorpecer el desplazamiento del levantador y el levantador zaguero se ubicará en esta posición evitando cometer una falta de posición, no sobrepasando al punta lateralmente ni al central que esté más cerca de la red. En una formación de recepción en media luna, cuando el levantador zaguero se ubica en posición 5, se justifica que un levantador siga a un central. Esto debido a que el desplazamiento del levantador zaguero hacia la posición 2-3, donde deberá realizar el segundo toque, es demasiado lejana. Por ende, para facilitar su función, el central se ubicará cercano a la red y a la línea lateral para poder desplazar al levantador zaguero hacia la red. Los demás jugadores formarán la recepción en media luna y de esta manera la distancia del levantador zaguero hacia la posición 2-3 es menor, facilitando su función. Siempre esto debe tenerse la precaución de no cometer una falta de posición. El levantador zaguero y el central delantero no participarán de esta recepción en media luna. El levantador delantero, el punta delantero, el punta zaguero y el central zaguero serán los encargados de realizar la recepción en media luna. Por ende, realizarán el primer toque. Posterior a esto, el jugador levantador zaguero se desplazará hacia la posición 2-3, donde deberá armar la jugada, mientras los jugadores preparan ataque. Cuando el equipo rival ataca, nuestros jugadores ya se encuentran enrocados.
el central delantero siempre participará del bloqueo. Cuando el equipo rival ataca por posición 2, el punta delantero y el central delantero serán los encargados de ir a realizar el bloqueo, ubicándose de esta manera. El levantador delantero se desplazará para cubrir la diagonal corta, el levantador zaguero la diagonal larga, el punta zaguero cubrirá la paralela y el central se desplazará a esta posición. Si queremos realizar un apoyo al bloqueo, el punta zaguero y el central zaguero serán los jugadores que se desplacen. El punta zaguero ingresará en la zona de ataque, ubicándose detrás del bloqueo, y el central zaguero cubrirá la paralela. Cuando el equipo rival ataca por posición 3, el central delantero realizará el bloqueo. El punta y el levantador delanteros cubrirán la diagonal corta. El punta zaguero y el levantador zaguero se desplazarán para cubrir la diagonal larga. Y el central zaguero se ubicará en esta posición. En caso de querer realizar una formación defensiva con apoyo al bloqueo, será el central zaguero el que se desplazará de esta manera para cubrir esa posición, apoyando al central delantero en el bloqueo. El central zaguero debe ubicarse dentro de la zona de ataque y por detrás del bloqueo. Cuando el equipo rival ataca por posición 4, será el levantador delantero y el central delantero los encargados de realizar el bloqueo, desplazándose de esta manera. El punta delantero cubrirá la diagonal corta, el punta zaguero la diagonal larga, el levantador zaguero cubrirá la paralela y el central zaguero se desplazará de esta forma. Si queremos realizar un apoyo al bloqueo, será el encargado el levantador zaguero y el central zaguero. El levantador zaguero se desplazará al interior de la zona de ataque por detrás del bloqueo y el central zaguero cubrirá la posición dejada por el levantador zaguero, cubriendo la paralela, de esta manera. Esto consiste en ayudar a los jugadores delanteros a poder realizar un remache para pasar el balón al campo contrario. Los jugadores delanteros son los encargados de realizar el ataque de nuestro equipo. El levantador zaguero podrá estar ubicado en cualquiera de estas tres posiciones, en la posición 1, 6 y 5, que son las posiciones zagueras. El levantador zaguero deberá ir a ubicarse a la posición 2, 3 y los jugadores delanteros deberán retroceder por detrás de la línea de 3 metros, que es la línea de ataque. Luego que el levantador le arma a uno de estos tres jugadores, estos jugadores deberán avanzar hacia la red para realizar el ataque.